saber manejar esas referencias, porque va a haber referencias muy adecuadas, muy acertadas, pero va a haber referencias, hermanos, que nada tienen que ver con lo que nosotros queremos hablar. Y una de las razones, hermanos, es que las referencias no son de inspiración divina. Las referencias son trabajo de cada traductor que hace, ¿verdad?, al traducir de un idioma o de un lenguaje, ¿verdad?, a otro lenguaje. Y no quiero descartar que digan, no, pues no vamos a utilizar las referencias, solo que no las utilicemos como algo que no amerite una revisión más profunda. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar del día sábado, y si nos vamos a Colosenses 2:16, y dice, ¿verdad?, por tanto nadie los juzgue en comidas, ni bebidas, ni de fiestas, ni de luna nueva, ni de sábados. La palabra sábados, la referencia dice aquí, equivale al día de reposo, cuando en realidad ese sábado que habla Colosenses 2:16 no equivale al día de reposo, o no se refiere al séptimo día, sino a un sábado ceremonial, que es algo que la referencia no te lo va a especificar. Ahí tiene que ser muy cuidadoso el predicador para no caer, hermanos, en el error de guiarse solamente por la referencia. La referencia es buena, pero no es todo el trabajo que tenemos que hacer, como tampoco la concordancia bíblica no va a ser el único material del cual nosotros vamos a echar mano. Creo que tenemos que, en primer lugar, echar mano de la oración, orar mucho a Dios para que nuestro sermón que queremos, ¿verdad?, imprimir pueda ser un sermón que tenga relevancia, un sermón, ¿verdad?, que proyecte, que traiga enseñanza para los oyentes. Dice a continuación, veamos los aspectos que hay que tomar en cuenta para la elaboración del sermón temático. Vamos a mirar varios puntos, o por lo menos tres pasos, hermanos, cómo seleccionar los textos para este tipo de sermón. Primeramente dice cómo seleccionar los textos para este tipo de sermón. Inciso A, primero elija con claridad el asunto o el tema que va a tratar. Fíjense bien, es lo que les dije en un principio. No vamos a comenzar con un texto, sino vamos a comenzar con un tema. Vamos a comenzar con un asunto, vamos a comenzar con una idea de un mensaje que queremos proyectar. Después de todo esto, después de haber elegido con claridad el asunto o tema que quiere usted tratar, ahora dice, enuncie o escriba el propósito en una oración completa. ¿Qué me propongo con este tema ante la congregación? Porque para empezar, hermanos, nuestros sermones tienen que estar basados en lo que necesita la iglesia. Tenemos que orar a Dios para decir, Señor, ayúdame para que el sermón que yo estoy preparando, o el que voy a preparar, o el que me toca para dentro de 15 días y que lo estoy empezando a preparar desde hoy, pueda ser algo que llene una necesidad dentro de la congregación. ¿Cuál es una de las carencias en nuestra congregación? ¿Asisten poco? Bueno, entonces vamos a dar un tema que motive a la asistencia. ¿Casi no diezman? Pues vamos a hablarles de que es necesario diezmar. Los hermanos hacen mucho escándalo en el templo porque no ponen orden en los niños, entonces vamos a hablar de la reverencia en el templo. O que entre los hermanos hay mucha crítica unos con otros. ¿De qué vamos a hablar? Del amor al prójimo, de evitar, ¿verdad?, evitar la crítica dentro de la congregación. Entonces, en base a la necesidad que nosotros veamos en la congregación, es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para que el sermón empiece a fluir. Con la dirección del Espíritu Santo, Dios, ¿verdad?, les va a ayudar a ustedes para que ustedes puedan redactar un buen sermón. Muy bien. Dice lo primero que vimos. Primero elija con claridad el asunto
o tema que va a tratar. Enuncie o escriba el propósito en una oración completa. El propósito de hacerlo en un enunciado, hermanos, escribir el propósito, esto le ayudará, dice, a no ser demasiado general en el trato del tema. Porque hay un tema, hermanos, que nosotros podemos hablar y puede ser un tema general que puede tener mucho de qué hablar y sería un tema general. Por ejemplo, aquí nos va a poner el ejemplo de la fe. La fe, hermanos, podemos hablar en diferentes formas, en diferentes ángulos, diferentes perfiles de la fe, pero para no ser demasiado general en el tema, observe la siguiente secuencia de cierre para ajustar la formulación específica del tema. Por ejemplo, el tema general es la fe, pero la fe, hermanos, no es un tema específico. Cuando ya empezamos a formular la formulación del asunto, dice la afirmación de la fe ante las diversas situaciones críticas de la vida del creyente. Pero tampoco es específico, es parte del tema general, aún todavía. Cuando ya lo vamos a hacer más específico, dice formulación específica del tema a tratar, la fe ante enfermedades graves. Entonces ya estamos hablando de la fe ante la enfermedad, la fe ante las crisis económicas, la fe ante los problemas en familia, la fe, hermanos. O sea que ya lo vamos a hacer de manera más específico, ser más concreto, en que no solamente sea un tema general. Hoy voy a hablar, hermanos, de la fe. ¿Pero la fe de qué? Podemos hablar de la fe, ¿verdad?, que mueve montañas, la fe, hermanos, que salva, la fe, hermanos, bueno, diferentes, pero tenemos que ser específicos. ¿Sí me expliqué, hermanos? Que no seamos muy generalizados en un tema, sino que nuestro tema sea más específico. Y tenemos aquí, ¿verdad?, en el punto 3, que la formulación específica del tema a tratar, que en primer lugar fue la fe, y en segundo, la formulación del asunto, la afirmación de la fe ante las diversas situaciones críticas de la vida del creyente. También es un tema general todavía, porque va a hablar de las diferentes circunstancias del creyente. Pero en el tercer punto, ya ahora es más específico. El tema a tratar, dice, la fe ante enfermedades graves. Por ejemplo, hermanos, cuando ya enfocamos nuestro tema sobre enfermedades quizás terminales, enfermedades crónicas, enfermedades críticas, entonces vamos a seleccionar, hermanos, este tema de manera específica y estaremos trabajando con algo más centrado. El propósito del sermón. ¿Cuál sería el propósito del sermón? Dice, sería orientar con base en el consejo bíblico cuál debe de ser la actitud de fe del creyente ante una enfermedad grave. Ese sería, hermanos, el propósito. Y en cada sermón tenemos que tener un propósito. Como en este caso, ¿verdad?, orientar con base en el consejo bíblico cuál debe de ser la actitud de fe del creyente ante una enfermedad grave. Teniendo un propósito, hermanos, un asunto, un tema, ahora un propósito, dice, ahora, inciso B, una vez determinado el propósito, dedíquese a la búsqueda de los pasajes que se ajusten de una manera clara a la intención del tema que usted quiere hablar. Primeramente fue, hermanos, el tema. Después de ser un tema general, lo fuimos haciendo más centrado, que enfoque en algún asunto más específico. Y fue la fe ante las enfermedades críticas. Sí, entonces, después de eso, ahora tenemos que formular, hermanos, lo que sería el propósito. ¿Cuál es el propósito del sermón?
El propósito, hermanos, es lo mismo que el objetivo. Y eso lo vemos en los cuadernos sabáticos. Y toda lección de escuela sabática trae su propósito. O en otras palabras, objetivo. Propósito y objetivo, hermanos, son sinónimos y se refieren a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos nosotros proyectar a través de la enseñanza que estamos presentando? Muy bien, después de que hemos buscado los pasajes que se ajusten de una manera clara a la intención de su tema, los va a clasificar. Dice inciso B, cada uno de los pasajes elegidos pueden tener una extensión de uno o más versículos. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad?, un pasaje que solamente abarque un texto. Puede abarcar 2, 3, 4, 5 textos. También se recomienda, dice, procure que los pasajes no sean demasiado extensos, salvo en los casos donde realmente se requiera que se abarque, ¿verdad?, toda una unidad, ¿verdad?, de pensamiento. Si son 3 textos, si son 5 textos, solo en los casos necesarios tenemos que abarcar esos textos. Pero cuando no, hermanos, si tenemos el texto seleccionado y es específico y llena el requisito, con ese texto, hermanos, ¿sí? No va a ser uno nada más, sino que vamos a mirar, ¿verdad?, que va a ser mínimo 3 y como máximo 6. Vamos a pasar a la siguiente página. Inciso D. Seleccione un mínimo de 3 pasajes bíblicos, no 3 textos en orden, 3 pasajes diferentes y un máximo de 6 pasajes diferentes. Esto ayudará a coordinar adecuadamente el trato del tema y los textos con el manejo del tiempo. El tiempo que también, ¿verdad?, nos lo dirá a continuación. 3 pasajes de diferente autor, de diferente escritor, no 3 textos en orden. 3 textos en orden era la regla para el sermón textual, pero en el sermón temático, hermanos, son mínimo 3 porciones diferentes de la Biblia y un máximo de 6 porciones las que podemos utilizar en nuestro sermón, porque esto nos ayudará a coordinar adecuadamente el trato del tema y los textos con el manejo del tiempo. Todo eso se tiene que adecuar bien. Los textos, el tema y el tiempo. Muy bien, inciso E. Ordene los pasajes seleccionados de manera progresiva. Este es un punto importante. Vamos a mirar cómo seleccionar los textos y después cómo ordenarlos de manera progresiva. Es decir, pasaje número 1, este va a ser el con el que voy a comenzar. Pasaje número 2, este será el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. No podemos nosotros, hermanos, revolver de todos los 5 o 6 pasajes que tengamos, no solamente los vamos a tomar al azar, sino que todos lleven una secuencia, un orden progresivo de enseñanza. Y eso es lo que nos está diciendo el inciso E. Ordene los pasajes seleccionados de manera progresiva, de menor a mayor intensidad, tratando de seguir una secuencia lógica. Es decir, que nuestro orden tenga lógica y que no esté fuera, hermanos, de orden, como tampoco fuera de la lógica. Compruebe que el orden de los pasajes atienda a un desarrollo gradual del propósito de su tema. Hasta aquí, hermanos, llevamos el primer punto, y el primer punto es cómo seleccionar los textos para este tipo de sermón. ¿Algún comentario que quieran hacer, hermanos? Espero que se vaya comprendiendo, que ustedes puedan entender, hermanos, que en el sermón temático vamos a trabajar el sermón temático no seleccionando pasajes primeramente. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar primero, hermano?
el tema. Y después, hermana, después de tener el tema, Bueno, es que va explicando el sí, sí, tema, ¿no? sí, Después viene el propósito. el propósito. Después del propósito, ahora vamos a tener los textos. Cuando ya tengamos los textos, hermanos, los vamos a ordenar, ¿sí? De una manera gradual y que no pierdan su lógica, su razón de ser. Si es primero, ¿por qué es primero? Nosotros tenemos que saber por qué ese pasaje va a ser primero y por qué no, en lugar de ser primero, es el último. Entonces, ¿por qué el último? Lo estamos dejando al último porque sin duda que con el último vamos a cerrar bien, hermanos, el asunto. Esa es la idea de que un sermón, un pasaje va a abrir el sermón, otro pasaje, hermanos, va a dar en el clavo y quizás los más finales van a venir a dar prácticamente lo que es la aplicación que debe de ser en el tiempo actual y el cierre del sermón. Por eso es que se busca que se ordene de manera progresiva y de manera gradual. Muy bien, vamos a pasar al punto número 2. En el punto 2 vamos a aprender, hermanos, cómo estructurar el sermón. ¿Se pueden acercar un poco más, hermanos? Acá yo trabajo, miren, más cerca también pueden acercarse para que no estén muy lejos. ¿Cómo estructurar el sermón? Si bien es cierto, hermanos, ya tenemos el tema, ya tenemos el propósito, ya tenemos los textos, ya los seleccionamos en un orden progresivo, con una lógica, hermanos, entre ese orden que tenemos. Ahora el paso número 2 es cómo estructurar el sermón. Recuerde, dice que el propósito formulado servirá de guía en el trato del tema. O sea que si ustedes no han formulado el propósito, el objetivo, su tema no va a agarrar un rumbo adecuado. Por eso es importante tener, hermanos, como guía el propósito ya establecido que tenemos, para que eso nos va prácticamente a ir marcando las pautas en el orden que vamos a trabajar el tema. Por eso dice, recuerde que el propósito formulado servirá de guía en el trato del tema. Y vuelvo a repetir, lo mismo en la escuela sabática. Cuando ustedes van, hermanos, comenzando la escuela sabática y se regresan al objetivo, se tienen que dar cuenta que ustedes van en buena dirección. Y el objetivo siempre no debemos de descuidarlo, porque el objetivo es el que nos va a llevar por el camino que debemos de ir, o como está estructurado la escuela sabática. La escuela sabática está estructurada de manera temática, ¿sí? La mayoría de las escuelas sabáticas tienen su estructura es temática, y casi a veces podemos sacar un sermón temático de una escuela sabática. ¿Sabían ustedes eso? Que en una escuela sabática pueden ustedes seleccionar y ver qué tema les gusta, y les trae el título, les trae el objetivo, y después, ¿verdad?, también les trae todos los pasajes. El objetivo, hermanos, que como nos dice aquí, ese es el que va a servir de guía en el desarrollo del tema o en el trato del tema. Inciso B, de acuerdo a uno de los pasajes ya ordenados, extraiga la idea central. La idea central es lo que cada pasaje en esencia requiere transmitirnos. Inciso C, elabore cada una de estas ideas centrales en una oración completa. Tome el tiempo necesario para hacerlo lo mejor posible. O sea que nosotros formulamos un texto, hermanos, y formulamos la esencia de ese texto. ¿Qué es lo que está diciéndonos ese texto? El segundo, de igual manera, lo hacemos y extraemos la esencia del pasaje. ¿Qué es lo que nos está diciendo dicho pasaje? Y lo escribimos. Así hacemos, hermanos, con la mayoría de los textos
porque esto nos va a ayudar prácticamente, ¿verdad?, ahora para que la estructura de nuestro sermón tenga una idea bien centrada. Cuando nosotros extraigamos los textos, hermanos, y la esencia de los textos, eso nos va a dar más certeza en cuál va a ser el orden de nuestros pasajes. Y ahí vamos a corroborar si el orden que nosotros hicimos cuando seleccionamos los textos está bien o es necesario cambiar de lugar. Si era segundo, lo podemos utilizar hasta el número quinto, y el que era el sexto lo podemos utilizar en segundo lugar. Eso ya va a depender, hermanos, de cuando nosotros hagamos este trabajo del inciso B. Dice, ¿verdad?, de acuerdo a uno de los pasajes ya ordenados, extraiga la idea central. ¿Y qué es la idea central? Es lo que cada pasaje en esencia quiere transmitir, quiere enseñar. Y eso es lo que el predicador, hermanos, estará trabajando. Tercer paso, inciso C. Elabore cada una de estas ideas centrales en una oración completa. Tome el tiempo necesario para hacerlo lo mejor posible. Cada una de estas ideas centrales, hermanos, por esos textos, ¿verdad?, se tiene que hacer lo mismo en ese orden. Inciso D. Una vez realizado el paso anterior, verifique si se mantiene un orden progresivo entre los textos. A criterio propio puede reacomodar los pasajes si fuera necesario. No olvide que el propósito del tema es la guía que determina el orden de los textos. Así es que el orden, cuando nosotros los ponemos, hermanos, después de haberlos seleccionado o elegido, no significa que en ese orden tienen que ser, sino que cuando vamos a empezarlo a trabajar, el trabajo de extraerle la esencia o el mensaje que el texto tiene, eso nos va a dar todavía mayor luz para poder darle el orden ahora y el lugar que va a ocupar ese texto en la estructura de nuestro sermón. Inciso E. El siguiente paso es desarrollar cada idea central en un argumento más amplio. Esto es una oportunidad para explicar más detalladamente las ideas centrales de cada uno de los textos. Tome el tiempo necesario. Bueno, ahora empezar a desarrollarlos, hermanos, es decir, seccionar, fraccionar los textos para ver, ¿verdad?, qué partes vamos a utilizar como encabezado y qué partes pueden servir para lo que serían las subdivisiones, las divisiones principales y las subdivisiones. Para eso es este inciso E, hermanos. Y repito, dice, el siguiente paso es desarrollar cada idea central en un argumento más amplio. Esto es una oportunidad para explicar más detalladamente las ideas centrales de cada uno de los textos. Y para eso se requiere, dice, tome el tiempo necesario para hacer este trabajo. O sea que detrás del escritorio, hermanos, para elaborar un sermón se requiere prácticamente, ¿verdad?, trabajo de análisis de los pasajes. Además de que, como vimos también hace 8 días, que los pasajes, hermanos, que vayamos a seleccionar, mirar que no estén fuera de contexto, que no vaya a llevarnos por otro rumbo o otra idea, hermanos, el texto que vayamos a querer emplear nosotros, y según nosotros ya lo tenemos bien seleccionado, bien estudiado. Pero cuando nosotros hagamos esto, nos vamos a dar cuenta que quizás, ¿verdad?, algún pasaje sea necesario relevarlo, cambiarlo, porque a veces, ¿verdad?, no esté en acorde a lo que queremos nosotros tratar. Inciso siguiente, inciso F. Siga manteniendo la progresión del tema, cuidando que cada argumento contribuya al desarrollo del sermón. Fíjense bien lo que está diciendo este inciso F. Siga manteniendo la progresión del tema, el orden, hermanos, el orden progresivo, cuidando que cada argumento contribuya de su aportación al desarrollo del sermón, como si se tratara de un rompecabezas que se va armando hasta lograr la imagen completa.
¿sí? Creo que este inciso F es importantísimo porque nos ayuda, hermanos, a que nuestra estructura de los pasajes en el sermón lleven una progresión, lleven, hermanos, una lógica, tengan una razón de ser del por qué, ¿verdad?, estamos utilizando dicho pasaje en cada lugar. Muy bien, dice el inciso G. Ahora, con el propósito del tema como cabecera, enliste cada uno de los textos con su argumento. Formarán la estructura del sermón. Cuando ya, hermanos, se tienen los pasajes y los armamos, hermanos, eso nos va a dar la estructura del sermón. Y lo vamos a mirar, hermanos, en un ejemplo que les traigo también para que ustedes puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Inciso H. Con base en el punto anterior, el inciso G, elabore un bosquejo de prueba preliminar que le muestre cómo ha de quedar el ordenamiento y desarrollo del tema. Aquí prácticamente nos está pidiendo, ¿verdad?, hacer un ensayo de un bosquejo para ver, ¿verdad?, cómo va a quedar estructurado, pero solamente va a ser un bosquejo de prueba. Y si pasa la prueba, bueno, pues lo dejamos, y si no, tenemos que armar otro. Tenemos hasta que nos quede bien, hermanos, nuestro bosquejo y la estructura, ¿verdad?, que va a llevar nuestro sermón. En el tercer punto que vamos a mirar ahora es cómo desarrollar el sermón. El primer punto fue cómo seleccionar los textos, ¿verdad? Cómo seleccionar los textos para ese tipo de sermón. En el segundo es cómo estructurar el sermón. Y el tercer paso que vamos a mirar es cómo desarrollar el sermón. Ahora ya no tiene que ver con estructura, de forma, sino ahora cómo lo vamos a aplicar. Ese es el tercer paso que les quiero enseñar. Dice, partiendo del bosquejo preliminar o de prueba, extienda a placer la parte o partes que usted desee explicar más. Puede incluso hacer párrafos cortos que desarrollen los aspectos internos de cada uno de los argumentos ya escritos. Cuando nosotros empezamos a trabajar esto, hermanos, estamos haciendo prácticamente un desarrollo, una ampliación de lo que sería el sermón. Empezamos a extraerle, hermanos, más ideas del texto mismo y entonces nuestro desarrollo se va ampliando. Sobre todo dice la parte o partes que usted desee explicar más. Es donde usted puede enfocar y hacer más énfasis y retomar eso, hermanos, que va a servir de gran ayuda en el desarrollo del sermón. Inciso B. Una vez que ha ampliado a gusto propio los argumentos, elabore las frases de transición que habrán de conectar al primer argumento con el siguiente y así sucesivamente. Una frase de transición es una idea que enlaza a un argumento y su cita bíblica con el siguiente, ¿sí? Ese es lo que será la frase de transición, lo que enlaza de un texto con otro texto. Antes de pasarnos a otro texto, nosotros ponemos una frase prácticamente, ¿verdad?, de enlace para dar paso al siguiente paso de nuestro tema. Inciso C. La frase de transición deben de ser ideas sencillas, que no buscan tanto explicar, sino conectar a un argumento con otro argumento. Ahora elija un título apropiado. Cuando ya tenemos esto, hermanos, el título apropiado, dice el inciso E, proceda también a poner la introducción correspondiente, porque ya nos está llevando de cómo desarrollar, hermanos, el sermón, ¿sí? Desde cómo
elaborar las frases de transición para entrelazar de una división principal hacia otra división, hermanos, por ejemplo, de la primera a la segunda, y dice, ¿verdad?, que las frases de transición no son ideas que lleven el propósito de explicar, de dar una explicación, sino más bien, ¿verdad?, de entrelazar solamente una idea con otra idea. En este inciso E dice, proceda también a poner la introducción correspondiente. En la introducción se expone de manera más o menos breve el asunto o tema que se va a tratar, justificando la importancia del estudio. Ahora ya nos está hablando de una forma de cómo ir, hermanos, haciendo un bosquejo más completo de lo que es, ¿verdad?, el sermón. En el punto anterior del punto E nos dijo, ¿verdad?, ahora póngale, elija un título apropiado. Si en el título, hermanos, de nuestro sermón ya tenemos, ¿verdad?, nosotros el objetivo, ahora dice en el inciso en el inciso E, la introducción. Tenemos que hacer una buena introducción, hermanos, en nuestro sermón. Y una buena introducción es hacer, hermanos, un breve énfasis de lo que vamos a tratar en el cuerpo del sermón. Puede ser en la introducción una ilustración para captar la atención, hermanos, de los oyentes. La introducción, más que nada, lleva como propósito atraer la atención. Si desde ese momento ustedes están logrando captar la atención de los oyentes, están en el momento propicio para entrar al tema. Porque si ustedes no captan la atención y se va, ¿verdad?, simplemente el sermón como si fuera una poesía, y cuando vemos ya estamos llegando a la conclusión, pero los hermanos ni se motivaron, ni se vieron interesados. Entonces, la introducción dice, en la introducción se expone de manera más o menos breve el asunto o tema que se va a tratar, justificando la importancia de estudiar el tema que se está presentando. Inciso F, elabore también la conclusión del tema. La conclusión abarca una síntesis de lo más sobresaliente. ¿Cómo hacer una buena conclusión, hermanos? Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, hacer una síntesis de lo que vimos en el cuerpo del sermón. En el punto número 1, en la división principal, en la división número 2, en la división número 3, hacer hincapié, hermanos, en la conclusión, lo más sobresaliente que encontramos, ¿verdad?, en esas partes que ya desarrollamos. Pero también, hermanos, en la conclusión nosotros podemos hacer una buena aplicación. Y la aplicación va a ser, hermanos, traer lo que en otro tiempo fue una enseñanza del tiempo pasado, pasarlo al tiempo presente. Y qué tan efectivo será, ¿verdad?, que nosotros podamos practicar, podamos vivir la enseñanza que estamos, ¿verdad?, trayéndolo del pasado al presente. Qué tan relevante es. Y eso puede ser en la conclusión, puede ser a través de una síntesis, o puede ser a través de una aplicación, puede ser también la conclusión, hermanos, una ilustración o una anécdota que encierra, hermanos, gran parte de lo que es la esencia del mensaje, y eso puede ser una conclusión. Pero que la conclusión, hermanos, no se extienda, porque a veces el predicador dice, hermanos, y para concluir, y empieza, ya depende que vuelve a agarrar vuelo otra vez, hermano, y ya estaba para concluir. Entonces, quiere decir que cuando vayas a concluir es porque ya pediste pista de aterrizaje. Y si ya te dieron pista de aterrizaje, entonces lo que tienes que hacer es acomodar el avión, hermanos, para que caiga exactamente en la pista y aterrices. Pero si te dan pista y tú todavía andas dando vuelta por acá otra vez, otro pide pista y te gana aterrizaje. ¿Sí? Entonces, el aterrizaje, hermanos, es importante porque eso es una buena conclusión, un buen aterrizaje en nuestro sermón. Dice, la enseñanza o enseñanzas que derivan
para los oyentes. En otras palabras, la aplicación que vendría siendo, ¿verdad?, en este inciso F, la parte final. Inciso G, hasta aquí usted ya tiene el título, la introducción, el desarrollo, las citas o argumentos, frases de transición y la conclusión. Ahora repase todo mentalmente para obtener una idea del tiempo que ha de requerir su exposición. Se aconseja un mínimo de 20 minutos en el sermón temático, mínimo 20 minutos y un máximo de 50 minutos de exposición según sea el caso del número de textos empleados. Claro que si ustedes tienen más de 6, lógico es que van a llevarse más de 50 minutos, pero lo importante es que hagan un buen desarrollo, que hagan un buen extracto de la enseñanza para la congregación, y que la congregación es mejor que se quede, hermanos, con ganas de seguir escuchando más y que no termine todo aburrido durmiéndose. Porque cuando ustedes vean que la congregación está aburrida, ya está bostezando, ya se quieren dormir, es momento de aterrizar, hermanos, de concluir el sermón. Quiere decir que ya no captaste más la atención y hasta ahí lograste, entonces tienes que concluir. El párrafo final de esta parte dice: la elaboración del sermón temático requiere de un esfuerzo inicial que con la práctica se ha de ir aligerando. Conviene señalar que el ejercitamiento en el manejo de este tipo de sermón aumentará nuestro gusto por la predicación. Mucho depende de nuestra práctica, de nuestro ejercicio sobre este tipo, hermanos, de predicación. Y si alguien habrá de notar esto, todo este cuidado nuestro, seguramente lo será la iglesia. En la preparación que nosotros tengamos, hermanos, es la iglesia la que va, después de todo, a ser beneficiada y va a notar que el predicador se preparó o que el predicador está indeciso. Por eso es importantísimo determinar el tema que vayamos nosotros a presentar. Mirábamos en el tema primero, hermanos, en la primera lección, que uno de los factores que tenemos es el descuido de la preparación de los sermones, que muchas veces es la hora del sermón y todavía el predicador no está bien definido de qué va a hablar. Todavía está pensando que puede cambiar su lectura bíblica y poner otra. Yo no sé si en algún momento les ha sucedido a ustedes. A mí me ha sucedido. Entonces, precisamente por eso es importante que detrás, hermanos, de todo trabajo de exposición haya, ¿verdad?, mucha preparación, mucha oración, mucho análisis, estudio sucesivo, hermanos, desde lo que es, ¿verdad?, la preparación de un sermón. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos, de lo que es un sermón. Aquí viene, hermanos, bosquejo homilético para sermón temático. Esto ustedes lo pueden revisar en casa, ¿sí? No me quiero entretener en quiero enseñarles cómo hacer un sermón. ¿Qué es lo que necesitamos primeramente, hermanos, en un sermón temático? El tema. Bueno, el tema. El tema que yo quiero enseñarles, hermanos, es el secreto de la prosperidad. Después de eso tendría que venir lo que es el argumento o el propósito. El propósito, hermanos, que debe de tener es que los oyentes
comprendan. Que no es la voluntad de Dios que vivamos con tantas carencias. Ese es el propósito, hermanos. Es lo que yo me propongo enseñar en el sermón, que los oyentes o que la iglesia comprenda que no es la voluntad de Dios el que vivamos con tantas carencias. Porque muchos hermanos dicen, es que si Dios quiere que esté así, así voy a estar. ¿Han escuchado ustedes eso, hermanos? Que tal parece que la miseria en la que estamos es que Dios me quiere tener en esta miseria. No, por eso hay que cambiar la perspectiva de los oyentes, que los oyentes comprendan que no es la voluntad de Dios el que vivamos con tantas carencias. Él quiere que nosotros seamos, hermanos, como árboles plantados junto a arroyos de aguas, que den su fruto, hermanos, a su tiempo, y que su hoja nunca caiga. También dijo la Escritura en el libro de Deuteronomio, hermanos, 28, yo te pondré a ti por cabeza y no por cola. Tú siempre estarás arriba y no estarás abajo. ¿Por qué entonces a veces muchos decimos, es que la voluntad de Dios que quiere, Él quiere que así esté? Hermano Rubén, ¿has escuchado a alguien que diga así? Sí. Entonces es que cuando decimos que es la voluntad de Dios, hemos caído en un conformismo. Como que decimos, no, pues es que si Dios quiere que así esté, así voy a estar. No es que Dios quiera que tú estés así. Así decides estar y así vas a estar. Pero te quieres abrir paso en la vida, tienes que buscar la voluntad de Dios, porque esta no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú estés todo el tiempo tirado. Dios quiere verte caminando, verte levantado, y hermano, y poniéndote las pilas. Vamos a utilizar los pasajes siguientes. Ageo 2.8. Ya hay los textos, ¿no? Sí, van a ir los textos primero. Ageo 2.8. Después Salmo 24.1. Malaquías 3:10. Proverbios 3:9-10. Y Primera de Crónicas 4:9-10. Vamos a hacer, hermanos, un ejercicio y voy a borrar estas citas. ¿Sí? ¿De qué habla Ageo 2.8? Ageo 2.8 dice Jehová, mío es la plata, mío es el oro. Dice Jehová, mío es la plata, mío es el oro. Ageo 2.8. Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Es lo que dice el texto. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Proverbios
9 y 10 dice, honra a Jehová. Honra a Jehová de tus sustancias y de las primicias de todos tus frutos. Y el verso 10 dice, y serán llenos tus troques y tus lagares rebosarán de mosto. Y 1 de Crónicas 4, 9 y 10 es la oración. La oración de Jabes. ¿Alguien quiere ayudarme cómo dice la oración de Jabes? 1 de Crónicas 4, 9 y 10. Cuatro, 9 y 10. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre le llamó Jabes diciendo, por cuanto le di a luz en dolor, e invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, porque no me dañé y lo observó Dios por Dios. Muy bien. Bueno, Jabes dice, ¿verdad?, que fue uno de los hijos más honorables de una familia. Su madre le puso Jabes porque tuvo muchos dolores en su parto. Pero Jabes, dice, ¿verdad?, oró de la siguiente manera. Oró a Jehová, el Dios de Israel, y le dijo, oh Señor, si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio y me guardaras de toda clase de mal. Y sigue diciendo el texto. Ese texto lo podemos utilizar en la conclusión, ¿sí? La oración de Jabes. Bueno, ahora vamos a estructurar. Primeramente vamos a mirar de los textos en un orden progresivo. Yo los tengo de esta manera. Salmo 24, versos 1. De Jehová es la tierra. Y su plenitud. Segundo, voy a utilizar Malaquías 3:10. Y lo que Malaquías 3:10 nos enseña que Él es dueño de las décimas. El tercer pasaje que voy a utilizar, Proverbios 3, 9 y 10. Y aquí es hónralo y Él te honrará. Basado en 1 de Samuel 2:30. Pero la esencia es esta. Acá el Señor dice, ¿verdad? Yo había dicho que la casa del sacerdocio iba a ser, dice, ¿verdad?, para siempre. Mas ahora digo lo contrario. Yo honraré a los que me honran, y a los que me tengan en poco serán tenidos también en poco. Entonces, si el Señor le dice, ¿verdad?, Él honra a los que le honran, y Proverbios te motiva a decir, honra a Jehová de tus sustancias. Si tú lo honras, el Señor te va a honrar. Ahora, vamos a hacer el desglose, hermanos, del primer pasaje, de Jehová es la tierra y su plenitud, Mateo 24, versos 1. Ahí vamos a llegar, ¿no?
a hilar. Vamos a desglosar los pasajes y no, estos son prácticamente las divisiones principales que ya tenemos aquí. Esas son las divisiones principales. Las primeras. Sí, después ahora vamos a hacer las divisiones, o más bien las subdivisiones. Inciso A, inciso B, inciso A, inciso B, o incluso en el número 2 vamos a tener hasta inciso C. Y vamos a mirar que la Escritura nos dice que Jehová es dueño absoluto. El Señor es dueño absoluto. También vamos a aprender que el Señor es dueño del oro y la plata. Y aquí podemos utilizar Ageo, los 8. Como está dentro de nuestros pasajes, hermanos, con esto vamos armando y podemos ir tomando de los materiales que ya tenemos, como ya los analizamos, los estudiamos y dijimos, no, pues Ageo 2.8 dice, mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Entonces, si Mateo 24, Salmo 24.1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, lo que nos está diciendo ahora que Él es dueño absoluto. Pero también nos dice la Escritura que el Señor es dueño absoluto del oro y de la plata. Si Él es dueño, hermanos, entonces, ¿nosotros qué somos? Administradores. Somos administradores. Si Él es dueño de las décimas, nosotros tenemos que ser buenos administradores. Inciso A, Él lo demanda de tu mano. Él lo demanda de tu mano. Cuando dice traer, ya ve que ahí dice el pasaje traer, está diciendo, yo soy dueño de todo, incluso de las décimas, y Él lo demanda de tu mano. Traer los diezmos al alfolí. Inciso B, para el sustento de su casa, cuando dice, ¿verdad? Y haya alimento en mi casa. Y haya alimento en mi casa. Un inciso más le vamos a sacar aquí. El secreto de la prosperidad, hermano. Y el secreto de la prosperidad es cuando Él dice, probadme. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios nos ha dado una llave para poder abrir la ventana de los cielos. ¿Cuál es esa llave, hermanos? Los diezmos. Y el Señor dice, ¿verdad? Traigan los diezmos para que haya alimento en mi casa y pónganme a prueba, dice el Señor. El Señor nos desafía. Traigan los diezmos para que haya sustento en mi casa, en la casa de Dios. Y después dice, ¿verdad? Pónganme ustedes a prueba y van a darse cuenta si no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Podemos nosotros, si quisiéramos, hermanos, todavía agregarle algo más aquí.
El diezmo es la llave que abre la ventana de los cielos. O incluso, hermanos, ese podría ser el título. La llave que abre los cielos. ¿Se dan cuenta que de ahí puede salir el título también? Más mejorado todavía. Sí, todavía más mejorado, lo vamos extrayendo. Y aquí donde ya no ocupo a mí escribir, hermanos, sería verdad la llave que abre las ventanas de los cielos. ¿Y cuál es esa llave? Hermanos, la entrega de los diezmos. Tú entregas los diezmos y en automático los cielos se abren, dice la Escritura. Y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Muy bien. Y continuando ahora con la tercera división, en la frase de transición, hónralo y él te honrará. Esas son las frases de transición, hermanos. Como aquí, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, son las frases de transición. Número 2, él es dueño de las décimas, porque vas a hablar de las décimas. Te estás entrelazando a ese punto número 2. En el punto número 3, hónralo y él te honrará. En el inciso A, vamos a manejar, hermanos, ¿cómo puedes honrarlo? Y el pasaje de Proverbios 3, versos 9, dice: honra a Jehová con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. De esta manera honras tú al Señor. ¿Cómo puedes honrar tú al Señor? Y el texto nos da la clave. El verso 3, el verso 9 es la clave de Proverbios 3. Versos 9. También Él puede hacer todo esto y todo lo que dice el versículo 10, hermanos. Dice: y serán llenos tus trojes de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, de vino, de buen vino. Entonces Él puede hacer todo esto. ¿Cuál? Lo que dice el versículo 10. Bueno, hasta aquí tenemos lo que es el cuerpo del sermón, hermanos. ¿Sí? Tenemos el propósito, tenemos el tema y nos falta la conclusión. Y en la conclusión, hermanos, si nosotros pusiéramos la oración de Jabes, como cualquier ser humano en desdicha, como cualquier necesitado, nosotros somos como Jabes. Jabes dice, ¿verdad?, que fue honorable entre su familia, pero no tenía lo necesario. Y oró a Jehová y le dijo: oh Señor, si tú me bendijeras, si tú ensancharas mi territorio y me guardaras de mis enemigos, si tu mano fuera conmigo. Y dice, termina diciendo el verso 10:
y Jehová contestó la oración de Jabez. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, hermanos, pero también, ¿verdad?, en cierto modo obedeciendo, el Señor puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestro presente, puede cambiar nuestro futuro, puede cambiar nuestro destino. Y ese sería, hermanos, un sermón que tendríamos a grandes rasgos. Comentarios, hermanos. Ahí ya no puso el 1, 2, 3, 4. ¿Algún pasaje que ya no haya utilizado? Faltó uno, el de Ageo. Sí, lo tengo, hermano, aquí. Sí, aquí está. Cuando dice que Él es dueño del oro y de la plata, porque estoy manejando que de Jehová es la tierra y su plenitud. Ya nada más puso el otro. Sí, acá ya no lo utilicé para decir que. Por ejemplo, ahí la introducción, el propósito es uno y la introducción es otro. Sí, la introducción, sí. El propósito y después va la introducción. Después del propósito va la introducción. Sí. Y en la introducción les mencioné que podemos hacer hincapié de todo lo que vamos a hablar en el desarrollo del tema, lo más sobresaliente. O también podemos utilizar una ilustración, una anécdota que pueda ayudarnos como para captar la atención de los oyentes y comenzar, ¿verdad?, el sermón ya con mayor interés. Comentarios, hermanos. A ver, hermana. Yo tengo la duda, hermano. Por ejemplo, nosotros manejamos partida de caballera. Sí. ¿Qué otro lenguaje, otro de versiones más? Le digo porque a veces hay versiones que se explican más explicados. ¿Es conveniente? Claro que sí. Bueno, Podemos utilizar, hermanos, la versión Dios habla hoy. Es muy recomendada la versión Dios habla hoy, o la nueva versión internacional, que también, ¿verdad?, es utilizado incluso en la escuela sabática, viene a veces marcado, ¿verdad?, que se utiliza la nueva versión internacional. La nueva traducción viviente es muy parecida a la Dios habla hoy, que pues con la Dios habla hoy es más que suficiente como un lenguaje actual. Sí. Es como que para darle mayor comprensión, claro, al sermón. Incluso cuando nosotros leemos el texto en la versión Antigua Valera, el predicador podría decir, pero a mí me agrada más cómo lo dice la versión Dios habla hoy, porque la versión Dios habla hoy utiliza este lenguaje y nosotros prácticamente lo empleamos de una forma, ¿verdad?, diferente a como lo hemos presentado. Y esto también ayuda a los oyentes a que puedan, ¿verdad?, comprender mejor la enseñanza. Palabras menos rebuscadas. Sí. Viene mucho al hebreo, ¿no? A lo que es el español, al español. Y nosotros no dominamos mucho el español, dominamos más el castellano. Y entonces la Biblia Dios habla hoy viene más castellanizada. Esa es la idea. A ver, aquí levantó para acá la mano también. Usted, hermano, ¿qué le parece la clase, hermano? Eso es interesante. Muy bien. Si quedan algunas cosas, pero para empezar, porque no lo van. Si tiene algunas preguntas, puede hacerlas, ¿no? Muy bien. ¿Comentarios? No, pues muy completo, hermano. Muy completo, porque a pesar de que es chico, a lo mejor el tema, además usted se abrió a cambiar su propio tema que ya traía, a Sí, ponerle sí. otro. Exactamente, ya al ir desarrollando, nosotros aprendimos, hermanos, que podemos cambiar de lugar algún pasaje. Si yo lo tenía en este orden, estas citas que yo había seleccionado, al ponerlos aquí, ¿verdad?, no necesariamente tienen que ser en ese orden. ¿Sí? Pero si yo ya los revisé bien y vi que en ese orden es, entonces ya no va a haber ningún problema porque ya voy a usar ese orden. ¿Sí? Bueno, entonces. Sí pasa de que cuando está desarrollando un tema, al momento que lo está desarrollando uno surge como lo que pasó. Sí,
un tema más llamativo. Exactamente. Y el título, sobre todo, debe de ser súper llamativo, hermanos, el título de nuestro tema. Y eso lo vamos a ver en lecciones posteriores. Vamos a ver precisamente una lección exclusivamente para el título, cómo debe de ser un título, de dónde podemos nosotros extraer títulos, cómo todo eso, hermanos. ¿Sí? Igual de lo que va a ser la introducción, vamos a abordar un tema especialmente para eso, ¿no? Cómo elaborar una buena introducción en un sermón. Entonces, hasta aquí, hermanos, es la clase. Agradezco la atención de cada uno de ustedes, su presencia, y Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros. Quiero agregarles algo, quiero darles una noticia, hermanos, que dentro de 8 días